La transcripción o síntesis de ARN es el primer paso de la expresión genética. Esta etapa consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Existen enzimas llamadas ARN polimerasas que realizan la transcripción. Este tipo de enzima une nucleótidos para formar una cadena de ARN usando una cadena de ADN como molde. El ADN es la copia maestra de la información genética que permanece en reserva dentro del núcleo, mientras el ARN es la copia de trabajo de la información genética. Existe un tipo de ARN que lleva las instrucciones para la síntesis de proteínas, y esa se denomina ARN mensajero. La transcripción ocurre en el núcleo. Utiliza el ADN como modelo para crear una molécula de ARN. El ARN luego sale del núcleo y va a una ribosoma en el citoplasma donde ocurre la traducción. La síntesis de ARN requiere la iniciación exacta y eficiente. La elongación procede en la dirección 5'3', es decir, las polimerasas se mueven a lo largo del filamento patrón del ADN en la dirección 5'3'. Hay tres tipos de ARN polimerasas en eucariotas. La ARN polimerasa 1 se encuentra en el nucleótido y es la responsable de síntesis de una molécula de ARN. Sirve como precursor de 3 de los 4 tipos de ARN encontrados en ribosomas. La ARN polimerasa 2 se encuentra en el citoplasma y sintetiza precursores del ARN que codifica las proteínas. La ARN polimerasa 3 sintetiza distintos tipos de pequeños ARN. El ARN mensajero se ocupa de copiar y llevar la secuencia exacta de aminoácidos del ADN hacia los ribosomas. El ARN de transferencia se trata de polímeros cortos de 80 nucleótidos que tienen la misión de transferir el patrón copiado por el ARN mensajero al ARN ribosomal. El ARN ribosomal opera como componente catalítico para soldar las nuevas proteínas ensambladas sobre el molde del ARN. Estructura de un gen. El gen es un fragmento de ADN que sirve para codificar información para la síntesis de macromoléculas que ocupa un locus específico en un cromosoma específico y contiene elementos necesarios para regular su transcripción, como la secuencia de ADN que codifica la información para la síntesis de proteínas. Los procesos de corte y empalme juegan un papel muy importante para la traducción de una proteína gracias a las regiones que comprende un gen, así como los intrones y exones que son componentes importantes del gen. A nivel estructural se amplia la idea de un gen como un segmento de ADN constituido por intrones y exones, para concebirlo como una estructura. Promotor, la caja TATA es una secuencia presente tanto en arqueas como en eucariotas, está presente en alrededor de 25 a 30% de los genes. En el ser humano se considera presente en el 24% de los genes de su genoma. La secuencia de nucleótidos de la caja TATA es exactamente esa 5' TATA 3'. Tras esta secuencia se encuentran varias adeninas, más en número normalmente de 3. Estaría motivo timina, adenina, timina, adenina, adenina, adenina. Parece muy conservador evolutivamente para lo que se considera que apareció en un organismo ancestral. Secuencias reguladoras cis. Los elementos en cis son regiones de ADN no codificante dentro de un genoma que regulan la transcripción de los genes cercanos. El concepto surge para diferenciar de los elementos reguladores de trans. Los elementos reguladores de cis están presentes en la misma molécula de un ADN como un gen regulador. En genética, un enhancer o amplificador es una corta región de ADN eucariota que puede unirse con proteínas para aumentar los niveles de transcripción de genes en su grupo de genes. Secuencias silenciadoras están intercaladas entre las actividades y a ellas se unen a los represores. Los elementos transreguladores son genes los cuales pueden modificar la expresión de genes distantes. Más específicamente, los elementos transreguladores son secuencias de ADN que codifican factores de transcripción. Fases de la transcripción del ARN mensajero. Inicio. Para comenzar la transcripción de un gen, la ARN polimerasa se une al ADN del gen en una región llamada promotor.
Básicamente, el promotor le dice a la polimerasa dónde sentarse sobre el ADN y comenzar a transcribir. Cada gen o cada grupo de genes que se transcriben juntos tiene su propio promotor. Un promotor contiene secuencias de ADN que le permiten a la ARN polimerasa o sus proteínas auxiliares unirse al ADN. Una vez formada la burbuja de transcripción, la polimerasa puede comenzar a transcribir. Fases de elongación. Durante esta fase se produce el crecimiento de la cadena por incorporación de ribonucleótidos con bases complementarias, que forman el híbrido de ADN con ARN en una secuencia de 12 pares de bases. A medida que la ARN polimerasa avanza por la cadena molde de ADN, los dos componentes del híbrido se van separando, volviendo a la cadena de ADN a su configuración primitiva de doble hélice. La ARN polimerasa mantiene rotos los enlaces entre las cadenas en un segmento de 17 pares de bases, desenrollándolo en el ADN por delante y enrollándolo por detrás. Terminación. La ARN polimerasa continúa la copia de ADN hasta la presencia de una secuencia concreta de terminación que provoca su disociación. La secuencia de terminación suele estar formada por una repetición de bases de adenina que se transcribe como una secuencia de uracilos en el ARN sintetizado. Uno de los procedimientos para terminar la transcripción depende de la presentación de un factor proteico denominado factor B. Esta proteína funciona como una helicasa respecto al híbrido de ADN con ARN. Con un gasto energético provoca la ruptura de los enlaces que mantienen al ARN recién sintetizado unido al ADN y causa la separación de ARN polimerasa de la cadena de ADN. Otra forma de terminación de la transcripción consiste en la formación de una estructura. Procesamiento del transcrito primario. Un transcrito primario es el ácido ribonucleico sintetizado por la transcripción de ADN y procesados para producir diversos productos de ARN maduros, tales como el ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomáticos. Los transcritos primarios diseñados para ser los ARN mensajeros se modifican en la preparación de la traducción. Adición de casquete de guanina modificado en el extremo 5'. El casquete es un nucleótido alterado situado en el extremo 5' de algunos transcritos primarios de eucariotas, como el precursor de ARN mensajero. Este proceso, conocido como capping, es altamente regular y vital para la creación de ARN mensajeros estables y maduros, capaces de ser traducidos durante el síntesis de proteínas. Poliadenilación del extremo 3'. Poliadenilación de los ARN mensajeros. El extremo 3' de los ARN mensajeros no corresponde con la posición donde se termina la transcripción, sino que es más corto, aunque presente una secuencia adicional de 3'. La cola de poli A. Corte y empalme o splicing realizado por el espliciosoma. Es un proceso post-transcripcional de maduración de ARN del cual eliminan ciertos fragmentos secuenciales. Este proceso es muy común en eucariotas, pudiéndose dar a cualquier tipo de ARN, aunque es más común en ARN mensajeros. Normalmente consiste en eliminar los intriones del transcrito primario o posteriormente unir los ixiones. Edición del ARN. Es un proceso de la biología mediante el cual algunas células pueden realizar cambios discretos en la secuencia de una molécula de ARN después de que ya haya sido sintetizada por el ARN polimerasa. Diferencias entre síntesis y maduración de ARN ribosómico y ARN de transferencia. Bueno, en el núcleo se lleva a cabo la síntesis de tres tipos de ARN ribosómico. Uno de ellos es el 18S, que forma parte de la parte inferior de los ribosomas, y otros dos que forman parte de la subunidad mayor, el 5,8S y el 28S, dirigido por una enzima muy importante, la ARN polimerasa. Uno de estos tres tipos de ARN se transcriben en una única molécula llamada pre-ARN ribosómico, que tras un proceso de maduración va a producir los tres tipos de ARN antes mencionados. El procesamiento del ARN del pre-ARN ribosómica participa un tipo de ARN llamado ARN nucleolar pequeño, que tiene una actividad nucleólica y va a presentar sitios de unión de enzimas metiltransferasa. Por otro lado, las proteínas que son sintetizadas en el ribosoma en el citoplasma van a ingresar al núcleo, donde se van a asociar a los ARN ribosómicos ya maduros para ensamblar las unidades mayor y menor. Por otro lado, el ARN de transferencia se forma a partir de la transcripción de genes repartidos entre todo el genoma. Todos los ARN de transferencia maduros durante el proceso sufren degradaciones en ambos extremos por las acciones de las nucleasas. Además participan algunas ribosimas como la ARN ASAP, que elimina la secuencia ARN del extra del electrón 5. También se da la alineación de intrones por las nucleasas. Después se añade el trinucleótido CSA en el extremo 3 y por último se modifican sus bases nitrogenadas por procesos de metilación, hexaminación y reducción, entre otros. Después de este proceso, el pre-ARN se vuelve ARNT maduro.